Eduardo, no sé, era minutos de dar una charla acá. ¿Quién es Artigas? Y además va a acompañar también, pues viene Cristian Vitae para hablar del libro Rosa San Martín Perón. ¿Cómo andamos y de qué se trata? ¿Quién es Artigas? Esa pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Artigas tiene distintas miradas alrededor de su trayectoria política. Es interesante pensar que es una figura que más allá del siglo 1811-1820, cuando trabajó por la revolución y por la emancipación de los pueblos del Río de la Plata, hoy por hoy transitan las historiografías de por lo menos 4 países: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Al mismo tiempo es fundador de las autonomías provinciales, por consiguiente que cada provincia de las 6 que formaron parte en su momento de su proyecto de la Liga Federal también tienen un Artigas posible, un Artigas para narrar, un Artigas vinculado entonces más a los pueblos originarios, los guaraníes por ejemplo, en el área de las Misiones, o más vinculados a los reglamentos aduaneros cuando tienen que ver con la navegación de los ríos y la multiplicación de puertos, que Artigas tanto trabajó por eso. Al mismo tiempo, Artigas es un hombre que es bandera política de toda la partidocracia uruguaya y es el héroe epónimo de la República Oriental del Uruguay, pero también es un federalista, el primer creador del movimiento emancipatorio del federalismo que nace en la campaña rural. Es un caudillo. Es un hombre que ganó batallas que fueron muy útiles para la Revolución de Mayo. Es decir, es un hombre y su ciclo existencial como revolucionario permite distintas visiones sobre él. Nuestra historia oficial durante décadas instaló la idea de un Artigas sanguinario, un Artigas desorganizador y por último un Artigas que le correspondía al Uruguay y no a la Argentina. Nosotros creemos que Artigas es un héroe regional, que es un héroe supranacional, es un héroe que podríamos pensar hoy en tiempos de acuerdos con la Unión Europea mercosuriano, es un héroe que tiene que ver entonces con nuestra propia revolución y con nuestra propia forma de unirnos a nivel interprovincial, y tiene que ver con nuestra Constitución. Todos esos Artigas yo traté de pensarlos en quién es Artigas. Por eso el subtítulo, Viajando a sus pasos, ¿no? Porque para comprender las distintas miradas había que penetrar en los territorios donde ocurrió el artiguismo y había que visitar los solares donde Artigas tuvo sus campamentos, había que recorrer los campos de batalla y recuperar también para la historiografía lo que tiene que ver con la propia existencia del historiador vinculado al trabajo de campo, ¿no? Y ahí están los historiadores locales, los historiadores provinciales, de pueblos, de caserías, de villos, que tienen sus propias versiones en relación a determinado suceso en particular que sucedió cerca del área que habitan o en la cual trabajan, en la cual educan muchos de ellos. Entonces, ahí tenemos muchas líneas: el federalismo, todo lo revolucionario, la construcción de una constitución que pudiera servir como paraguas a todas estas provincias que emergen después de un ciclo de un centralismo tan duro por referirnos al directorio, ¿no? Entonces aparecen los pueblos libres y aparece el reglamento de tierras, o sea que aparece una distribución de la tierra y aparece un proteccionismo económico y aparece la liga de provincias. Digo, más allá de lo que vos planteás de una Artigas regional o una Artigas del Mercosur, no lo vemos en la actualidad firmando un acuerdo como el que se firmó hoy. No creo que Artigas estuviese a favor. Lo que ocurre es que, bueno, digamos, son temas que la coyuntura muchas veces impide que analicemos a nivel histórico. De hecho, ocurre con Artigas que él trabajó por una zona de comercio común a las provincias, en las cuales no hubiera impuestos que se cobrasen entre distintas provincias y donde no hubiese incluso impuestos para las embarcaciones que amarraban en los distintos puertos que debían utilizarse para el funcionamiento del sistema, y no puerto único, sino un sistema de muchos puertos en los cuales circularan las propias mercaderías producidas en la Liga Federal. Podríamos decir que en vez de el ALCA estaría trabajando por el ALBA.
Bueno, diríamos que hay una correspondencia Sí. muy famosa entre Artigas y Bolívar, hay una Claro. respuesta también de Bolívar, no directamente a Artigas, sino a sus representantes en Europa, ¿no? de mirar con buenos ojos, ¿no? Los representantes que Artigas pudiera enviar. También hay una vinculación muy fuerte con la guerra de Corso. Artigas es un hombre que tiene una armada fluvial muy importante, es decir, hay una explotación de todos los recursos de la región, salvaguardándolos de una explotación extranjera y permitiendo un desarrollo endógeno, en busca de un mercado interno en una zona en la cual estamos recién abriéndonos a un nuevo tiempo después de dejar atrás el tiempo de la colonia. Es un revolucionario, es un federal, es un caudillo que inauguró el caudillismo y es un federalista que inauguró los pactos preexistentes a nuestra Constitución. Es un republicano que nos dio todas las repúblicas. Por consiguiente, a partir de todo eso es un hombre que merece que nosotros vayamos tras él, y creo que lo hicimos en estos 2 tomos. Qué lindo, la verdad que bueno, nos vamos a quedar por supuesto para escucharte, no te robo más tiempo porque además que escuchar la gente, esto y mucho más que vas a explayarte en un ratito, pero te pido solo un concepto con respecto si puede ser al otro libro que van a presentar, que es Rosas, San Martín y Perón. Sí, es un libro del historiador y periodista Cristian Vitale, periodista de mucha trayectoria en Página 12, ¿no? Y en Radio Nacional Folclórica. Precisamente con Cristian hablamos una buena relación a partir de compartir algunos paneles, el último en la Feria del Libro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en ese trabajo él trata de bucear en una línea historiográfica que se ha creado a partir del siglo XX, la segunda mitad, ¿no? En la cual San Martín, Rosas y Perón serían la triada de una suerte de pensamiento nacional, identitario, ¿no? Que permitiría reconocernos, ¿no? Y alimentar, ¿no? una tradición historiográfica, pero que además es política. Pero es actual esa tradición, eso es lo que él se plantea. Es actual, se puede seguir pensando en esos términos, y hace un recorrido sobre cómo se fue pensando y cómo se fue organizando esa línea historiográfica, y tratando de demostrar qué tienen en común San Martín, Rosas y Perón para que se haya organizado ese lineamiento. ¿Tienen tanto en común? ¿Tienen menos en común de lo que los ha dicho? Y hoy por hoy, ¿de qué forma mirar todo eso? Ese es su libro, San Martín, Rosas, Perón, que, bueno, también hoy vamos a estar disfrutando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo para todos.